Hola familia, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un Curso de Milagros. Y hago énfasis en ese de nuevo porque ahora llevaba unos meses que no me había podido poner con un poquito de tranquilidad delante de la cámara. Y es que hay momentos en la vida en que parece que todo se revuelve, que todo va mal. Bueno, y mal lo pongo entre comillas, como sabéis, porque es como que la vida no te deja, no te da descanso, no te da respiro. ¿Vale? Han sido muchas lecciones de perdón en muy poquito tiempo, en unos pocos meses. Y al final del vídeo os voy a hablar de esto, ¿vale? De cómo cuando nos encontramos en situaciones que parece que la vida te golpea a diestro y siniestro, pues cómo yo lo he gestionado por si a alguien le sirve en un momento dado en su vida que se puede encontrar con unas situaciones de este tipo. Pero como siempre os lo explico al final, ¿vale? Ahora vamos con la presentación y empezamos con la lectura de este capítulo que me apetece mucho. Gracias por estar ahí. Bien, pues vamos a empezar ya con el sexto subcapítulo del capítulo 5, que se llama El tiempo y la eternidad. Dice, Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. En la eternidad, la separación jamás se produjo. Por lo tanto, aquí está jugando de forma metafórica para decirnos que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, ¿vale? Y entonces que Dios lo único que desea es que despertemos ya de este sueño. No hay idea de castigo, como leeremos un poquito más adelante, ¿vale? No hay la idea de un juicio. Dios solo quiere que su hijo se despierte. Dice, todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. Y como en el cielo solo hay unidad, solo somos uno, ¿vale? No hay separación, no hay división, no hay de dónde empieza uno y acaba el otro, ¿vale? La idea de que estemos separados nos afecta a todos, ¿vale? Nos afecta a que yo estoy esperando que los otros despierten, a la vez que los otros esperan que yo despierte. Pero insisto, esto es metafórico, porque en el cielo jamás pasa, ¿vale? Sigo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. A ver, en la eternidad, como esto no sucedió, no pasa nada. Pero en la idea del sueño donde estamos, esta historia de nacimiento y muerte, en la que llevamos miles de años, ¿vale? Es realmente trágico, es realmente cansino. Entonces, hasta que nosotros no tomemos la decisión de hacer algo diferente, ¿vale? No vamos a salir de esa rueda del hámster que os digo siempre. Vamos a seguir dándole vueltas a la misma rueda sin movernos del sitio. Porque al final te acabas dando cuenta que los conflictos son siempre los mismos, ¿vale? Cambian las formas, cambian los decorados, cambian. Pero en realidad es siempre lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, la idea es que nosotros hagamos ese deseo de frenar esa rueda y empezar a ver el mundo de una manera diferente para poder despertarnos en el cielo. Dice, has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Y por consiguiente, crees estar en el tiempo. Obviamente, no puedes estar en el tiempo porque no existe, pero lo creemos. Y mientras que sigamos creyendo que esto es real, pues no haremos el trabajo y seguiremos sufriendo y seguiremos estando en este infierno, ¿vale? En el que todos son necesidades, son conflictos, son, bueno, problemas con unos, problemas con nosotros, y siempre hay algún conflicto que tienes que salvar para poder seguir tirando adelante, para seguir viviendo tu experiencia, ¿vale? Es como que no puedes estarse en paz siempre. Dice, te corresponde no, perdón. Dice, sin embargo, tu lección es a la vez libre y modificable. O sea, podemos decidir cuándo dejamos de estar en el tiempo para despertar en la eternidad. Dice, no te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. No es aquí nuestro lugar, ¿vale? Aquí somos extraños, porque al final de cuentas creemos ser un cuerpo que ni siquiera existe, ¿vale? Pero nos olvidamos del ser que somos para identificarlo con el personaje. Y le damos mucha importancia a este personaje. Este personaje es el que utilizas para precisamente aprender que no eres el personaje y que el mundo entero no es real. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Creemos
que rompimos la unidad en el cielo. De hecho, la religión católica te hace creer que Dios expulsó a su hijo del paraíso porque había pecado, porque había comido de la fruta prohibida, ¿vale? Obviamente esto no pasó, pero esa idea de culpabilidad la llevamos muy arraigada, muy enganchada en nuestro ADN. Entonces, mientras no nos deshagamos de esa culpabilidad, pues seguiremos aquí estando en el tiempo. Decía que, eso, que los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. ¿Vale? Como que creo que Dios me expulsó, que me abandonó, que dejó de quererme, ¿vale? Pues eso lo sigo proyectando. Sigo enviando toda mi culpabilidad, consciente o inconsciente, la sigo proyectando fuera. ¿Vale? La idea de que voy a ser castigado por mis malas acciones, mis malos pensamientos, está ahí. ¿Vale? Está ahí como una espada de Damocles esperando a ver cuándo me va a caer encima. ¿Vale? Es decir, no, eso no va a suceder. O sea, en el sueño pueden suceder infinidad de tragedias, pero es un sueño, por lo tanto, no es real, no está pasando. Sé que decirlo es más fácil que hacerlo, pero como os explicaré al final, ya veréis que las cosas cambian cuando tú cambias tu percepción. ¿Vale? Dice, en esto consiste la continuidad del ego, el cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Es decir, como el ego me sigue manteniendo en la idea de la culpabilidad y de que Dios me va a castigar y que me va a enviar a los infiernos, ¿vale? Pues ahí eso le da seguridad al ego, porque mientras mantengamos esa idea de miedo, culpabilidad y separación, ¿vale? No podemos despertar, porque en el cielo no existe. ¿Vale? Y mientras yo decida en favor de ese miedo o de esa culpabilidad o la idea de la separación, no puedo despertar. Porque al final esta creación, esta fabricación, ¿vale? De este universo lo hemos hecho nosotros. Y para salir de él hemos de tomar la decisión nosotros de deshacerlo. ¿No? Dice, pero no solo puedes, sino tienes que hacerlo. O sea, de esa culpabilidad. No es que puedas, es que al final tienes que hacerlo. ¿Vale? Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. ¿Vale? En vez de vivir esta vida que estoy condenado a muerte y que no sé, en cualquier momento puede suceder algo, ¿vale? Que puede condenarme, pues Dios a cambio de eso te ofrece la idea de la eternidad, de la seguridad, del amor. Pero insisto, tienes que decidir tú qué quieres hacer, qué quieres esto. ¿Vale? Dice, cuando te decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Pero, insisto, somos nosotros que hemos de tomar esa decisión, ¿vale? En algún momento hemos de decidir que el mundo tiene que ser otra cosa y que tenemos que vivir de otra manera, la cual nos sintamos en paz, en armonía, ¿vale? Pero eso necesitamos pedir ayuda al Espíritu Santo, dejar al ego a un ladito, ¿vale? Dice, mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. ¿Vale? La función de Jesús, Espíritu Santo, ¿vale? Es simplemente enseñarnos a desatar esas cadenas para que podamos liberarnos, para que podamos volver a Dios, ¿vale? Pero el trabajo, insisto, el trabajo lo hacemos nosotros, ¿vale? O sea, a ver, esto ahora quizás lo he liado. Cuando digo el trabajo lo hacemos nosotros, es solo el trabajo de decidir que quiero hacer las cosas de otra manera. De lo demás se encarga el Espíritu Santo, que tampoco si no parece que tenemos mucha tarea y no es verdad. ¿Vale? Perdóname este pequeño lapsus. ¿Vale? Es decir, nuestro trabajo al final consiste en decidir no escuchar al ego y no entrar en la culpabilidad y en el miedo. ¿Vale? Esa es nuestra función. De lo demás se encarga el Espíritu Santo. Perdón. ¿Vale? Dice, tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Bien, el ego no quiere que tú te liberes o no quiere que nosotros nos liberemos, porque en el momento que nos liberemos, él desaparece. Pero como le damos ese poder, ¿vale? Él tiene el mismo poder de Dios. ¿Por qué? Porque se lo estamos dando nosotros, que es simbólico. ¿Vale? Pero nosotros tenemos que decidir no darle ese poder al ego. Y esto se hace de una forma muy simple, realmente.
¿vale? Esto se hace simplemente ignorando al ego. O sea, no hay que luchar contra el ego, no hay que pelearse con el ego, no hay que hacer nada con el ego. Ni hacerte tu amigo, no, nada, no hay que hacer nada con el ego. Con el ego lo único que hacer es deshacerlo, o sea, ignorarlo. Perdón, y así, de esta manera, se deshace. Lo ignoras y se acaba el problema. Cuando tú tienes en tu mente todo ese batiburrillo de pensamientos, de ideas que te están quitando la paz, que te están generando malestar, simplemente frénate. Frénate, porque sabes que es tu ego. No te pelees, no te enfades, no te sientas culpable, no, nada. Simplemente frénate y pídele al Espíritu Santo ver las cosas de otra manera. Y ya está, el Espíritu Santo te va a hablar. Sí, 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 siempre. ¿Vale? Está ahí para eso. Pero hay que quitar al ego de la ecuación, porque si no, no puedes escuchar a las dos voces a la vez. Sigue. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Jamás te puedes perder. En el momento que yo estoy en situaciones de conflicto y pienso en que esto no es real, que sigo estando en Dios, ¿vale? Puedo empezar a ver las cosas de una manera diferente. Es como que me disocio del problema. ¿Vale? Ya os estoy explicando cosas que quería explicar al final, pero bueno, ya que sale, ya os las explico. ¿Vale? Dice, la mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. O sea, esto es importante, porque a veces tenemos la imagen de Jesús como un ser supremo, un ser superior, un ser... ¿Vale? Jesús era como nosotros. Lo único que aprendió todas estas lecciones antes y las llevó hasta el final, las llevó a término hasta el final. O sea, no permitió que su ego se interpusiera en su proceso. No permitió que lo que le pasaba al cuerpo afectase a lo que él sabía en su mente. ¿Vale? Y esto es el proceso que él nos enseña. Que da igual lo que pase en tu vida, ¿vale? Da lo mismo lo que esté sucediendo. ¿Vale? Sabes que si acudes al Espíritu Santo vas a poder superar eso y vas a poder vivir eso de otra manera. Mientras escuches al ego, pues te va a meter en la miseria. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿No? El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar cómo a través de nuestras experiencias podemos vivir las cosas de una forma completamente diferente. ¿No? Dice, ¿de qué otra manera si no te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? O sea, ¿cómo vas a pedir esa imparcialidad, esa liberación de la culpabilidad, si no es a través de tus relaciones con los demás? Pero tengo que pedírsela al Espíritu Santo para que me la muestre, porque yo ya no me puedo guiar a mí mismo, porque ya nos hemos perdido. Entonces necesito al que me sabe guiar que me lleve en ese proceso. ¿Vale? Dice, ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero, ¿vale? Es decir, tenemos las dos voces, o sea, el Espíritu Santo nos habla siempre, está siempre ahí. Lo que pasa es que el ego es como que siempre está haciéndose ver. Es como que es más chillón, siempre está con explicaciones, justificaciones, razonamientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesita que lo escuches. Porque en el momento en que tú no lo escuches, él ya no tiene ningún poder. El Espíritu Santo no tiene esa necesidad. El Espíritu Santo te da el apunte que necesitas, justo y necesario. ¿Mm? Que tú lo coges bien, que no lo coges nada. Es tu decisión. Es el ego que necesita que lo escuches y por eso es tan cansino y tan insistente. ¿Vale? Pero la decisión de escuchar a uno u otro siempre es la nuestra. De hecho, es la función que tenemos que hacer. ¿Vale? Dice, las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. Es decir, el Espíritu Santo no era necesario hasta que creamos el ego. Cuando creamos el ego, el Espíritu Santo fue necesario para que reinterpretásemos todo eso de una manera que nos devolviese a Dios. ¿Mm? El ego se encarga precisamente de que nos mantengamos en el infierno. ¿Mm? Dice, el ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. ¿Vale? El ego nos va a condenar siempre, a nosotros y a los demás, siempre. ¿Vale? Pero por más que lo prepare, por más que lo monte, por más que parezca que tiene todas las razones del mundo, el Espíritu Santo simplemente va a decir que eso es falso, que esto no es real y que por lo tanto no tiene ninguna consecuencia.
y simplemente va a revocar cualquier decisión o toma de decisiones que haga el ego. Dice, las decisiones del ego son siempre erróneas, porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. O sea, las decisiones del ego están basadas en la idea del miedo, la culpabilidad y la separación. ¿Vale? Por lo tanto, son erróneas. Todas las decisiones que vengan a partir de ahí no tienen validez de ningún tipo. El Espíritu Santo sabe que somos uno en Dios y que por lo tanto todo lo que tenga que ver con separación y culpabilidad y miedo, como os vengo repitiendo, ¿vale? No valen, no sirven, no tienen ningún efecto. Sigo. Dice, el ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. Dice, no solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Es decir, el ego, yo siempre digo que es el gran girador de las tortillas, ¿vale? Porque te gira la tortilla con una facilidad pasmosa, ¿vale? En realidad, el ego todo lo convierte en algo tóxico, todo lo convierte en algo malo. Dice, incluso las escrituras las interpreta a su manera para hacer de ellas algo temible. Y ahora veremos algunos ejemplos. ¿Vale? Dice, a juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Es decir, como cogemos un libro y depende de la forma en que yo quiera interpretarlo, va a parecer que dice una cosa u otra. Si las leo desde la visión del Espíritu Santo, las escrituras, el curso de milagros incluso, tienen un sentido. Si te lo lees desde el ego, el sentido es completamente distinto. ¿Vale? Es completamente caótico. Porque yo incluso leí alguien de, no sé si era del Vaticano o alguien que había estado leyendo el curso para ver qué era esto del curso. Y claro, lo leyó desde una visión que me perdonen si me equivoco, sé que era un sacerdote importante, no era del Vaticano, que me perdonen, no quiero complicar las cosas, ni muchísimo menos, no es mi intención, ¿vale? Pero creo que era alguien bastante importante y que hizo un escrito para ver qué era esto del curso de milagros. Y claro, lo interpretó desde la visión que ellos tienen de Dios, ¿vale? La visión que ellos tienen del infierno y tal. Claro, obviamente acababa siendo algo tenebroso, acaba siendo algo temible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el ego hace eso. En cambio, si tú lo ves desde la visión del Espíritu Santo, ahí no hay ningún juicio, no hay ninguna condenación, no se mete con nadie, no juzga a nadie, en todo el libro, lo cual es mucho. ¿Vale? Y entonces a mí eso es una de las cosas que me hizo ver que el curso de milagros tenía sentido. ¿Vale? Porque no te juzgaba ni juzgaba a nadie. ¿Vale? Pero bueno, sigo, perdón, por el lapsus. Dice, al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Es decir, no apelas al Espíritu Santo porque piensas que sí que eres culpable y que eso es temible y que tú eres un pecador y que, bueno, el Espíritu Santo cuando te pille por banda, este sí que te va a castigar, pero severamente. Y entonces ya ni te se ocurre pedirle que ayuda al Espíritu Santo. Pero acordaros, el Espíritu Santo siempre te va a ver como el ser inocente que eres. Por lo tanto, no te puede condenar a nada. Dice, existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas. Pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. En ahora vamos a poner unos ejemplos de cosas que se dicen en la Biblia que desde la visión del ego tiene una interpretación, desde el Espíritu Santo tiene otra. ¿Vale? Que a veces se han escrito las cosas, bueno, desde una visión completamente diferente a la que tenían en principio la intención de explicar. Dice, para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que hace valioso, lo hace valioso para ti. ¿Vale? Es decir, muchas veces, al menos aquí yo lo he oído, ¿vale? Lo que siembres, recogerás. ¿Vale? El que siembra tormentas recoge tempestades. O sea, ya hemos girado la idea. La idea es que el hombre va a sembrar aquello que crea que es útil y valioso para él. O sea, nadie cultiva malas hierbas. Todo lo contrario, intentas cultivar algo que sea de valor, que sea bueno para ti. Entonces, eso que vas a cultivar en ti, vas a cultivar cosas que realmente te valgan la pena. Amor, la bondad, ¿vale?
Todo eso que realmente son cosas que valen la pena. Pero el ego ya lo reinterpreta como algo negativo. Y entonces utiliza esa frase cuando alguien hace algo malo, ¿vale? Lo utilizas, lo que coseches, lo que siembres es lo que cosecharás, ¿vale? Como diciendo, ya te lo vas a encontrar. Y entonces ya parece que Dios, en ese contexto, ¿vale? Ya te está amenazando de que como eres pecador, te crees que eres pecador, Dios te va a condenar. ¿Vale? Y entonces te va a poner situaciones en las que te sientas castigado, en las que sientas que Dios se está vengando de ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No estaba diciendo nada de todo eso. ¿Vale? Estaba hablando que cultivas lo que realmente crees que es valioso. Y es esa bondad, ese amor, esa misericordia. ¿Vale? Eso es lo que vas realmente a sembrar porque vale la pena recogerlo. ¿No? Sigo. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Dice, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dársela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te libera de ella, quien te librará de ella, perdón, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Bien, es una forma de decir que nadie te va a castigar. Que el único que podría tener esa idea de venganza sería Dios, pero la venganza no es algo que puedas compartir. ¿Vale? La venganza es algo que haces contra alguien, pero ya no la compartes. ¿Mm? Lo haces contra alguien. Y entonces dice, eso no puede existir, no puede ser real. Es una forma de explicarnos que no tiene sentido vengarse, que no tiene sentido la idea del castigo o del sufrimiento. Dije, déjaselo a Dios. Que Dios solo sabe de amor, ¿vale? Y entonces tú le entregas la venganza a Dios y Dios ya se encargará, pero Dios no se venga. Dios lo que hace es generar esa idea de amor y de unidad. Y con eso desaparece cualquier cosa que hayas creído que has hecho en este sueño. ¿Mm? No sé si me estoy explicando muy bien, ¿vale? Porque hoy, después de tantos meses, estoy todavía como un poco espeso, ¿no? Pero espero que me disculpéis. Esto ya a veces me pasa. Dice, de acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Es decir, mirad, yo trabajo con el transgeneracional y entonces vemos como los errores de los abuelos, de los padres, se van pasando de generación en generación y entonces nosotros venimos con unos programas, unos patrones heredados de esos ancestros, ¿vale? Pero nosotros venimos a vivir esa experiencia, o sea, nosotros elegimos ese momento, ese contexto, esa familia, esa situación para experimentarnos también nosotros mismos para poder hacer nuestras lecciones de aprendizaje. Claro, visto desde el ego, es como, ostras, porque mi abuelo fuese un infiel, ¿por qué tengo que sufrir yo infidelidades? Pues no le veo la gracia. Tú has elegido vivir eso para aprender esas lecciones de perdón. Eso no quiere decir que aguantes las infidelidades, pero sí que tomes conciencia de que a lo mejor lo que necesitas es respetarte tú, amarte tú, ¿vale? Para dejar de proyectar esa historia. Entonces tú cambias y entonces la historia cambia. Esto lo he visto miles de veces, infinidades de personas que veo en consulta. Pero desde la visión del Espíritu Santo, lo único que estamos haciendo es que aquel dolor que se generó en nuestro transgeneracional, ¿vale? En nuestro árbol genealógico, ¿vale? Se pueda sanar. Y entonces alguien tiene que cambiar esa forma de actuar para poder darle un acto de perdón, de amor a esa situación. ¿Vale? Ponerle luz, en definitiva. ¿Vale? Ponerle ese amor, esa comprensión. Y entonces los sanas. Maravilloso es cuando una persona hace ese trabajo, cómo se sanan ellos, se sanan los hijos, se sanan los padres. ¿Vale? Dice, ostras, es que han cambiado, es que hay algo diferente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente se ha sanado. ¿Vale? Visto desde la visión del Espíritu Santo, ¿vale? Pues lo que estamos haciendo es que todos esos errores que se están repitiendo, alguien pueda sanarlos, ¿vale? Para liberarse él mismo y todos los demás. Esto es una visión realmente muy linda y muy bella. Es una forma de perdón que realmente
ostras, nos ayuda a tirar adelante de una manera maravillosa, ¿vale? Porque si no nos encajamos en la rabia, en la ira, en el odio y no hay manera de salirse de ahí, ¿vale? Con ese perdón, con ese conocimiento, ostras, tienes todo el poder, porque tú decides cómo quieres vivir eso, ¿vale? Tú decides que quieres cambiar eso, ¿no? Te haces responsable de toda esa historia y entonces lo sanas y lo cambias. De verdad que hay cambios muy lindos cuando la gente trabaja su transgeneracional y toma conciencia de esto, ¿no? Sí. ¿Dónde me había quedado? Vale, aquí. Dice, los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación. Si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. ¿Vale? O sea, los impíos perecerán es los que estén en su ego, la parte de la mente egoica que tenemos, ¿vale? Desaparecerá. Llegará un momento en que tomaremos esa expiación, desharemos el error y entonces todo lo que creíamos que formaba parte del ámbito del ego, eso desaparecerá, dejará de existir. ¿Vale? Pero claro, ese deshacer, como dice, para el ego, es algo terrible, es como que vas a desaparecer, que te van a destruir, que vas a dejar de ser tú, porque el ego te sigue viendo como el personaje, como este cuerpo, como este individuo. ¿Vale? Y entonces, si te unes a Dios, dejarás de ser esa parte de conciencia separada. Y es como que ahí vas a perecer, vas a desaparecer. Lo que no te hace, dice el ego, es que en realidad ahora es cuando estás incompleto, es cuando estás infeliz, porque te falta parte de ti. ¿Vale? Te falta toda esa parte en la que estás unida, que es la mayor parte, que es esa parte en la que estás unida a Dios. ¿Vale? Insisto, acordaros que nunca pasó, pero desde la idea de que estamos en el cuerpo, ¿vale? Esto es así. Creemos que desaparecer en Dios es como morir. De hecho, yo he hablado con gente que son bastante conocidos en el mundo de la espiritualidad y creen eso, ¿vale? Creen que desaparecer en Dios es como una muerte. Y entonces ya no hacen todo el trabajo. Hacen un gran trabajo, porque hacen un gran trabajo, pero les falta ese paso final. ¿Vale? Les falta llegar a ese punto final por ese miedo, por miedo a dejar de perder esa individualidad en mi alma particular, ¿vale? En vez de ser el espíritu completo. Y eso le asusta a muchísima gente. Pero o sea, al final acabas dándote cuenta de que no, que ahí es donde tienes tu complexión, ahí es donde realmente te sientes completo en Dios con todos tus hermanos. ¿Vale? Dice, el ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. ¿Vale? Es decir, el ego, como que no es creativo, o sea, no es de la mente de Dios, será deshecho, que es lo que os he dicho antes. Simplemente el ego hay que dejarlo, no darle poder y simplemente queda deshecho. ¿Vale? No hay que destruirlo, nada. Simplemente ser consciente de que no es nada. Dice, la parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. ¿No? Es decir, cuando dejemos de darle ese poder al ego, esa parte de la conciencia que le estamos dedicando para que exista, se volverá a despertar en Dios. Y entonces simplemente el ego ya dejará de existir, dejará de formar parte de esta ilusión y volvemos, como os estoy diciendo, a esa unidad en el cielo. Dice, puedes demorar la complexión del reino, pero no puedes introducir el concepto del miedo en él. ¿Vale? Que ese es el motivo por el que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo aquí, en la forma física, ¿vale? Para que nos liberemos, pues eso, del miedo, de la culpabilidad y de la idea de separación, porque en el cielo no existe. Entonces, mientras mantengamos esa idea en nuestra mente, no podemos despertar, porque no lo podemos llevar. Como lo hemos creado nosotros, lo hemos fabricado nosotros, ¿vale? Somos nosotros que tenemos que deshacerlo. Y deshacemos, insisto, sin darle poder al ego, ¿vale? Ignorándolo. Dice, no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. ¿Vale? Es decir, el Espíritu Santo sabe que el Hijo de Dios es inocente y que independientemente de lo que parezca que pasa en el sueño, en realidad no está pasando nada. Y por lo tanto, es un sueño y como en un sueño, pues cuando tú te despiertas, aunque parece que hayas hecho algo malo en el sueño, te despiertas y ya está, y se acabó.
¿vale? Es decir, no te vas a comisaría a presentarte porque has soñado que has matado o has hecho daño o has robado, ¿vale? Simplemente sabes que es un sueño. ¿Vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Ahora no utilicéis esto para justificar vuestros malos actos, ¿vale? Como es un sueño, como no pasa nada, ¿vale? No, lo único que va a pasar es que mientras tú sigas haciendo daño a otros, o culpando a otros, o maltratando a otros, o no siendo amoroso, ¿vale? Te vas a estar en la rueda del hámster por más tiempo, ¿vale? No vas a poder salir de este mundo de nacimiento y muerte, de necesidades, de culpabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, la función es que dediquemos a través de nuestras relaciones con los demás a ser amorosos, a ser comprensivos, pacientes, ¿vale? Para liberarnos de toda esa culpa que nos está generando nuestro ego. ¿Vale? No justifiquemos la violencia porque esto sea un sueño. ¿No? Que quede claro. Venga, dice, vale, decía esto, ¿no? Dice, no puede haber caso contra un hijo de Dios y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Es decir, todo el que quiera contradecir lo que es la voluntad de Dios está levantando un falso testimonio. Está hablando obviamente del ego, ¿vale? Lo cual al final tampoco es real porque el ego no puede atacar a Dios. Dice, apela jubilosamente apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Claro, como que nos da miedo, ¿vale? Entregárselo al Espíritu Santo porque pensamos que Dios nos va a castigar, pues no se lo entregamos. Entonces, dice, tú dáselo a Él. Entrégale cualquier circunstancia, cualquier pensamiento, cualquier situación que tú estés experimentando, ¿vale? Entrégaselo al Espíritu Santo, que Él ya apelará por ti. ¿Mm? Dice, declarará sin lugar el caso contra ti. No importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. ¿Vale? Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. ¿No? Es decir, tú puedes pensar que tú o cualquier otro es culpable por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Vale? Y que esto no lo perdona ni Dios. Pero no te equivoques. Entrégaselo al Espíritu Santo y él verás cómo realmente deshace ese conflicto, esa idea y te demuestra que tú y tu hermano ambos sois santos, sois inocentes. ¿Mm? Dice, el Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. ¿Vale? Es decir, el Espíritu Santo no le va a dar audiencia a todo aquello que viene del ego, a todo lo que sea falso, todo lo que no sé en la línea de lo que es el Hijo de Dios y Dios mismo, simplemente no existe. Por lo tanto, dice, no le dará audiencia. ¿Vale? Y el Espíritu Santo siempre te recordará que eres el Hijo de Dios y que por lo tanto eres inocente. Sigo. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. ¿Vale? No estaba hablando de que fuese especial. ¿Vale? Jesús no nos estaba haciendo sentir que nosotros éramos inferiores a Él. ¿No? Simplemente nos mostraba que era uno más como nosotros, simplemente que como un hermano mayor que ya ha hecho su trabajo antes que nosotros nos lo muestra para que nosotros podamos hacerlo con más facilidad. ¿Vale? Pero insiste en esa idea de que no somos diferentes, que tenemos la misma capacidad que tiene Él para poder hacer el mismo proceso que Él hizo. ¿Vale? Y sin necesidad de pasar por la cruz. ¿No? Que gente que piensa que hacer lo mismo que hizo Jesús es sacrificarse y sufrir. No, no estoy diciendo esto en ningún momento. ¿Vale? Dice, recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí, o sea, no mires en el espejo del tenebroso del ego, donde está todo lo que consideramos malo. Dice, no mires ahí, ¿vale? Mira tu corazón, mira tu ser, ahí solo hay bondad, solo hay amor. Dice, todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. ¿No? O sea, tú decides. O sea, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios tiene la potestad de decidir. Nadie le va a imponer una voluntad que no sea la suya propia. Pero mientras tú estés mirando en la voluntad del ego, estarás mirando en ese espejo tenebroso. El Espíritu Santo, Jesús, te seguirán llamando a mirar hacia otro lado, hacia a la verdad, la realidad de lo que tú eres. Pero tú decides hacia dónde miras. ¿Vale?
Dice, la paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. Siempre te estás tratando a ti mismo. Acordaros de esto, ¿eh? El curso no deja de decirlo. Todas tus relaciones, todas las relaciones que tienes con los demás, no es más que un espejo de lo que tú estás proyectando. Por lo tanto, a quien estás tratando es a ti. Y si esto os cuesta entenderlo, os lo explico de otra manera, que ya lo he hecho otras veces, pero no me canso de repetirlo. ¿Vale? Si yo estoy tratando con odio, con rabia, con desdén al otro, ¿vale? Ese odio, esa rabia, ese desdén lo estoy sintiendo yo. ¿Vale? Por lo tanto, me estoy tratando así yo. Espero que se entienda, ¿eh? Es decir, si yo te trato con rabia, la rabia la estoy sintiendo yo, por lo tanto me estoy tratando a mí con rabia. ¿Vale? Por eso es tan importante que tal como trates al otro, te estás tratando tú. ¿Mm? Dice, ¿no es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? ¿Mm? Porque la paciencia que tengas con el otro es la que tienes contigo. Dice, he tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Desde luego que tienen paciencia con nosotros. Vale, yo hablo por mí ahora, ¿eh? ¿Vale? Pero de unido, tela la paciencia que han de tener, porque mira que vamos tropezando y tropezando y tropezando y tropezando, ¿eh? Pero siguen estando ahí porque es su función. Dice, perdón, dice, su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. ¿Vale? Su voz, la voz del Espíritu Santo, la que habla por Dios en el sueño, estaba en Jesús igual que está en nosotros. ¿Vale? Simplemente hemos de tener la voluntad de escucharla y de no querer estar escuchando a él. Venga, dice, ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. ¿Vale? Esa paciencia con los demás, con nosotros mismos, ¿vale? Es la que al final nos va a hacer ver que esto no es real, ¿vale? Que esto es un sueño y ahí nuestra mente, ego, desaparece para que nuestra mente unida a Dios, ¿vale? Empiece a tomar de nuevo su presencia, que es la que tiene que tener. Dice, la paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Despiertas. ¿Vale? Es la forma de decir que despiertas en el momento en que tienes esa paciencia. Porque entiendes que lo único que estás viviendo es lo que tú estás proyectando. Y por lo tanto no tiene sentido que ataques a los demás. ¿Vale? Eso te lleva hacia tu interior, te lleva hacia ti. Y ahí en ese interior puedes descubrir, cuando dejas de estar en el odio y en la rabia, en la frustración o en el miedo, ¿vale? Te permite empezar a mirar hacia adentro y descubrir el ser maravilloso que todos somos. ¿Vale? Cuando decidimos que echamos al ego de esta ecuación. Perdonadme. ¿Vale? Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. Es decir, cuando hayamos hecho nuestras lecciones de perdón, simplemente despertaremos. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. El Espíritu Santo juega con lo que hemos fabricado nosotros, ¿vale? Para ayudarnos a despertar. Dice, él te recuerda esto en todo momento, porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. ¿Vale? Lo que os tengo que decir. ¿Vale? Nos lleva a despertarnos y recordar quién somos. Dice, perdón, él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Es decir, dicho de otra manera, para que lo podamos ir entendiendo, tenemos en nuestra mente la misma mente de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Vale? Si la utilizamos para entregar ese amor, esa paciencia, esa comprensión, esa misericordia hacia los demás, la estaremos generando en nosotros. Y es solo dándola que podemos darnos cuenta de que es real. ¿Vale? Siempre volvemos a la misma historia. A través de nuestras relaciones nos salvamos o nos condenamos. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Bien, y aquí acaba el capítulo, el subcapítulo de hoy, ¿vale? Y ahora, como os he prometido al principio, os voy a explicar un poquito cómo lo que me ha pasado, sin entrar en demasiados detalles porque tampoco tendría mucho sentido, pero sí en cómo lo he experimentado por si os sirve, ¿vale? Por si os puede servir de ayuda. Y es que desde hace unos meses
la vida es como que se me ha complicado mucho. Por tanto, situaciones personales, familiares, situaciones que no te dejaban, bueno, pues casi como que os decía, levantar la cabeza, porque parecía que no estabas todavía arreglando un problema, que aparecía otro, y otro, y otro, y era como que las cosas se complicaban muchísimo, y es como que entras en una rueda de desgracias y de conflictos y de problemas. Obviamente, mientras estás en tu ego, pues, bueno, pues al principio como que cuesta mucho porque no entiendes, ¿vale? Y parece que no puedes frenarlo. Sé que decirlo es más fácil que hacerlo, porque es cierto que hay momentos en los que pareces dudar de ti mismo, de tu capacidad, de tus conocimientos, del trabajo que llevas hecho durante más de una década, en mi caso, ¿vale? Y entonces es como que, ostras, no te da tiempo a reaccionar. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que tienes muchas herramientas, que tienes mucho conocimiento y que solo tienes que pararte un momento, dar un paso hacia atrás y decidir de nuevo. Decidir que no quieres vivir eso de esta manera, que quizás tengo que experimentar esto, pero que yo decido cómo lo experimento. Os aseguro que ha habido situaciones bastante conflictivas y dolorosas, ¿vale? Pero cuando eres capaz de frenarte, de decir, me da igual, voy a darme un tiempo, darme unos instantes, un día, unas horas, unos minutos, da igual, lo que puedas, para decir, no, tiene que haber otra manera de experimentar esto. De repente, todas esas situaciones siguen estando ahí, pero las vives diferente. La vives como esa posibilidad de crecimiento, como esa posibilidad de aprendizaje, de perdón, sobre todo, ¿vale? Te perdonas por lo que estás proyectando en tu vida, te perdonas por no haber sabido hacerlo mejor, te perdonas porque al final te das cuenta de que todo eso solo está sirviendo para que tú puedas evolucionar. Un amigo mío que también se conecta extraordinariamente bien, mientras lo estábamos hablando, me dice, Chevy, es que todo esto que te ha sucedido es como que te han condensado algo que tenías que vivir en bastante tiempo, te lo han condensado en poco tiempo para que pudieras evolucionar más deprisa. Esto no lo digo para ser especial o ser mejor, no, lo digo porque al final todo aquello que te encuentras es lo que necesitas para poder evolucionar. Y si esto me ha servido para algo, es para hacerme más fuerte y todavía hacerme más, ¿cómo decirlo? Ah, estar más convencido de lo que dice el curso es verdad, ¿vale? Y que a pesar de las situaciones, a pesar de que no os lo voy a negar, en algún momento he flaqueado y he dudado, finalmente encuentras la fuerza, eh, la respuesta cuando vuelves a acudir a Jesús, al Espíritu Santo. Están ahí para que te pongan entonces los maestros, los amigos, los familiares, todos aquellos que necesitas para que te ayuden a salir de ahí, ¿vale? Y es como un acto tan extraordinario, tan maravilloso, que vale la pena intentarlo. Además, os digo una cosa, todos los problemas que puedas encontrar los has puesto tú, por lo tanto tienes la capacidad de superarlos. Son ideas que yo he estado utilizando durante estos meses en los que realmente, pues bueno, ha sido conflictivo, ha sido bastante doloroso incluso emocionalmente, pero que el curso, las herramientas que nos da, eh, de verdad funcionan, de verdad sirve. Solo basta que nosotros queramos hacer ese paso hacia atrás y ver las cosas con perspectiva, pedirle al Espíritu Santo verlas de otra manera, y entonces eso se transforma en vez de una situación de sufrimiento, de sacrificio, de dolor, en una actitud amorosa, liberada o liberadora, ¿vale? En la que te permite, pues, todavía sentirte mejor, todavía te permite ver el mundo con más cariño, con más amor, y realmente vale la pena. De verdad que mm, no sé si soy capaz de expresar lo agradecido que estoy a todo esto que ha pasado, a las circunstancias, a las situaciones, las personas que han estado todas involucradas en esas situaciones, para darles las gracias, dar las gracias
Espíritu Santo por ayudarme a superarlas todas ellas. Aún estoy en el proceso de las secuelas de algunas de esas cosas, pero sé que estoy en la recta final y doy gracias de todo corazón por todo ello, por lo sucedido y por los aprendizajes que he tenido que experimentar. Espero que, como siempre, os puedan servir de utilidad la idea de que, bueno, que incluso los que salimos aquí hablando de estas cosas, también tenemos nuestras lecciones y que a través de nuestro ejemplo os puedan servir para superar las vuestras. Solo es lo único que deseo con estas palabras. Así que gracias de todo corazón, gracias por esa paciencia que también tenéis y gracias por estar ahí. Si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo de corazón.